Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Ya vamos a empezar con lo que es de nefro y en realidad ya todos los demás temas, pues en realidad son temas muy sencillitos porque vamos a ver nefropatología, o sea, nos vamos a enfocar directamente en enfermedad renal. Después vamos a ir bajando en el sistema urinario para ver que si las vías urinarias desde uréteres, vejiga, todo eso. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Nefropatología uno. Esta clase va a quedar grabada, ¿sí? Para que ustedes la puedan ver a como mejor se les acomode. Vamos a hablar un poco, porque ya, o sea, ya en realidad sabemos cómo funciona el riñón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando empezamos a ver las patologías y las manifestaciones que suele tener el riñón cuando se ve afectado, como por ejemplo la azoemia o la azotemia, el dolor costolumbar, que si hay hematuria, proteinuria, los dos grandes síndromes que existen, que es el síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica de acuerdo también a la cantidad de orina que estamos teniendo, que es una oliguria, una anuria, qué estudios de laboratorio nos sirven, ¿ok? ¿Qué estudios de imagen son los mejores para poder diagnosticar enfermedad renal? Y ver un poco el cómo se ve afectado el glomérulo para que nosotros empecemos a manifestar este tipo de, pues, de cositas, que si hay salida de eritrocitos o de hematuria, ¿qué tiene que suceder? ¿O por qué hay proteinuria? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar aquí. Considero yo que nefropatología uno, 2 y 3 son muy sencillitos, nada más que este puede ser capaz y algo tedioso, pero en realidad son cositas muy sencillas. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de la hematuria, ¿ok? La hematuria lo único que nos está diciendo es que tenemos sangre en orina, ¿ok? Ahora, si alguien te pregunta, ¿es normal que exista sangre en la orina? La respuesta a esto es no, ¿ok? O sea, nosotros no debemos de tener sangre en la orina. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a caracterizar, sí, la hematuria? Lo importante es definir cómo te diste cuenta que tenías sangre en la orina. Cuando es muy evidente, se le va a decir hematuria macroscópica. Ahora, una hematuria macroscópica es aquella persona normalmente con algún proceso infeccioso inflamatorio, ¿ok? Una infección de vía urinaria, pero a nivel inferior o nivel bajo. ¿A qué me refiero con esto? Uréteres, pero en la unión con la vejiga, ¿ok? Esa unión vesicoureteral a nivel vejiga, a nivel uretra, ¿ok? Cuando nosotros nos vamos a empezar a sospechar una hematuria que venga de un poquito más arriba, ¿ok? ¿A qué me refiero con un poquito más arriba? Enfocado a nivel renal, eso se le llama hematuria microscópica. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta? Tú le pides a una persona un examen general de orina, ¿ok? Hacer pipí en un frasquito, se manda al laboratorio y el laboratorio nos va a reportar, no, pues presencia de eritrocitos positivo, tan, tan, ¿ok? A simple vista, la orina no va a tener un color rojo intenso, brillante,
¿ok? Entonces, cada que tú tengas desde un eritrocito, dos, tres, cuatro, o sea, cualquier cantidad de eritrocitos en orina, eso ya es patológico, ¿ok? ¿Y cómo esto nos ayuda a nosotros? Cada que una persona tenga hematuria microscópica es sinónimo de daño glomerular, ¿ok? Ya estamos enfocados a nivel renal. Entonces, las causas de por qué podemos tener algún sangrado siempre van a ser muy diversas. Entonces, lo importante es saber, ¿es micro o es macroscópica? Si es de manera microscópica, glomerulonefritis, ¿ok? Ahora, si es de manera macroscópica, cistitis en el número uno siempre, uretritis, ¿ok? En caso de haber neoplasias, pero estas neoplasias van a ser a nivel vesical, ¿ok? Los litos es otro de los ejemplos súper clave. ¿Por qué? Porque los litos van a estar formados comúnmente a nivel de cálices mayores o la pelvis renal. Y el lito lo que va a hacer es va a ir bajando, ¿no? Entonces va a ir descendiendo por el uretero. Entonces, ¿cómo quiero que te lo imagines? Imagínate que tú tienes un lito que está bajando por un conducto y el lito lo que va a hacer es, va a ir bajando y va a ir raspando todo el urotelio, ¿sí? Del urétero. Y evidentemente cualquier tipo de traumatismos, pero siempre estos traumatismos, pues lo más frecuente yo te diría, traumatismos contusos, como por ejemplo algún accidente automovilístico, el paciente recibió pues una gran cantidad de energía al abdomen y de alguna forma se pudo haber dañado el riñón, el uréter, o sea, como algo más generalizado. Pero otra de las causas que puede también ser un sangrado y tal vez no lo tenemos en cuenta es la lesión traumática de uretra al momento de poner una sonda Foley. La sonda Foley es un tubito que se pone en la uretra, ¿ok? ¿Para qué? Para que nosotros estemos cuantificando la diuresis, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas? La sonda Foley es un tubito muy alargado, muy finito, y la idea es que supongamos que si tú estás en un paciente masculino, tú tienes que esa sonda atravesarla desde el glande del pene y tú la vas a ir empujando. Y va a llegar un punto en el que tú la vas a... hay que tener en cuenta que la uretra masculina llega a medir 15 centímetros y la uretra femenina 2 centímetros. Entonces, este tipo de traumatismos va a ser sobre todo en hombres. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empujando la sonda y muchas veces esa sondita tiene que atravesar llegando a vejiga. Y si llega a vejiga, el tubito se nos va a empezar a llenar de pipí. Obvio, nos está diciendo que se está vaciando la vejiga. Pero eso lo que sucede es que al momento de tú estar en vejiga, vamos a imaginar que esta es la vejiga, aquí tienes a la uretra, aquí tienes a la próstata, esa sonda, la idea es que llegue adentro, ¿ok? O sea, que esté a nivel tanto del cuello, ¿ok? De la vejiga, porque luego tiene un globo. Hay esta sondita, tiene dos mangueritas, ¿sí? En un extremo va a tener una bolsa recolectora. O sea, aquí esto se debe de empezar a llenar de pipí. Y en este ladito, nosotros con una jeringa, aquí, en el interior de esa jeringa, tiene agua. Oye, ¿y por qué necesitamos meterle agua? Bueno, porque aquí adentro la sonda tiene un globo.
que tú tienes que inflar, ¿sí? ¿Para qué necesitas ese globito? Para que cuando el paciente se mueva o cualquier cosa, ese globito lo que hace es que tú tienes el globo, tienes aquí el conducto así como muy chiquitito y que al momento de que tú estires la sonda, el globito como haga un sello y no se salga, ¿sí me explico? Entonces, el problema es cuando este globito se infla, pero no estando adentro en la vejiga, sino que se infle estando adentro de la uretra, ¿ok? Eso nos va a producir un sangrado, claro, macroscópico. ¿Por qué? Por un traumatismo bajo, ¿ok? Ya estás al final de la vía urinaria, estás en uretra. Ujú. Ahora, las causas siempre de sangrado microscópico, glomerulonefritis. Las pielonefritis pueden tener hematuria, sí, sí se puede, pero una pielonefritis te va a producir piuria, básicamente leucocitos en la orina. Igual que los eritrocitos, no debemos tener leucocitos en la pipí, ¿ok? Después, evidentemente podemos tener manifestaciones urinarias, genitourinarias, de enfermedades sistémicas, ¿ok? Es normal también que tú puedas llegar a tener un sangrado, no solamente en vía urinaria, pero si un paciente está en tratamiento con anticoagulantes, alguna lesión en tracto urinario que pues no se haya formado un tapón de plaquetas de la mejor manera, pues claro que el paciente va a presentar ese sangrado. Pero lo más importante es lo que te acabo de mencionar de glomerulonefritis y las enfermedades o esos sangraditos cuando se dan en vía urinaria inferior. Ahora, proteinuria. Todos estos son hallazgos de laboratorio, ¿ok? Tú no, es muy difícil que tú lo vayas a poder evidenciar luego, luego, pero sí se puede. Entonces, la proteinuria, el nombre te dice todo, proteínas en orina. ¿Es normal tener proteínas en la orina? No. Ninguna persona debe tener proteínas en la orina, ¿ok? Las proteínas se producen de manera endógena a nivel de hígado, así como el consumo propio de nosotros a partir de proteínas para poder volver a producirlas a nivel hepático. Entonces, las proteínas mantienen, todas las proteínas van a mantener el volumen intravascular. Básicamente, son agentes osmóticos dentro de las fuerzas de Starling en los vasos sanguíneos. Las proteínas están en el líquido extracelular, ¿ok? Entonces, lo único que nos sirven las proteínas es desde la producción de albúmina, proteínas transportadoras, formación de globulinas, pero también para mantener un buen volumen intravascular. ¿Por qué? Porque ejercen una presión de tipo osmótica. Básicamente, jalan agua las proteínas. Entonces, siempre que tengamos proteinuria, tenemos que pensar en daño glomerular. Hay un tipo de proteinuria que se le llama ortostática, que pueden preguntártelo en tu examen, que es cuando tenemos proteinuria al momento de estar realizando actividad física extenuante, ¿ok? Que muchas veces cuando hacemos ejercicio intenso, el músculo puede llegar a presentar mioglobinuria, ¿ok? La mioglobina como tal es una hemoglobina específica de tejido muscular
para la utilización de oxígeno al momento de estar haciendo ejercicio, pero podemos llegar a tener esa salida de hemoglobina hacia la sangre y orinar un poco, más no mucho, o sea, no es muy significante, ¿ok? Ahora, cilindros urinarios. Los cilindros urinarios es todo, o también, o sea, son productos no de desecho, no es un desecho, sino se le conoce como sedimento, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo quiero que tú te imagines a la orina, vamos a imaginar este de aquí, y tú tienes aquí a la orina, como un vaso de agua. Entonces, dependiendo la patología que tenga el paciente, claro, también tienes que tener en cuenta que a través de la orina tenemos que si a veces salida de sodio, porque la mayoría se reabsorbe, que si salida de potasio, igual, la mayoría se reabsorbe, que si de calcio, que si de magnesio, que si de fosfato, zinc, etcétera. La orina, pues actúa como un solvente, ¿no? O sea, es un líquido. Y los solutos serían todos aquellos electrolitos. Entonces, si nosotros tenemos una disminución en la diuresis, vamos a tener un aumento en dichos solutos. O sea, se estarían concentrando. ¿Sí me explico? Entonces, lo importante de todos estos sedimentos o cilindros urinarios, ¿ok? Es que la gran mayoría se va a reabsorber, o sea, son esos electrolitos que nosotros necesitamos tener a nivel del líquido extravascular, o sea, dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, a nosotros, ¿qué nos está diciendo todo esto? Si el túbulo contorneado proximal o los túbulos proximales de la nefrona no están funcionando, no los reabsorbemos. Y si no se reabsorbe, se excreta, se hacen pipí, ¿ok? Se sale, ¿ok? Entonces, otros de los que se me olvidó mencionar, iones hidrógeno, que es muy importante para la acidez de la orina, y también el ácido úrico. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene eso de importante? Bueno, los cilindros urinarios van a tener un componente predominante cuando estemos hablando de urolitiasis. ¿Por qué? Porque los litos más frecuentes están hechos a partir de calcio, ¿ok? Entonces, alguna excreta, la gran mayoría de los litos son de calcio y se le conoce como hipercalciuria idiopática. No porque haya un daño en el túbulo, sino simplemente sucede. Entonces, si nosotros excretamos mucho calcio, se forman piedritas, ¿sí? Ahora, después vamos a hablar de qué están formados los litos y qué es lo más común. Pero ahora, ¿qué tal si hablamos del pH urinario? Bueno, este pH urinario de igual manera influye para el sedimento de dichos electrolitos o en la formación de cristales, ¿ok? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos un paciente con una orina ácida, o sea, una mayor cantidad de iones hidrógeno, si tenemos un paciente con hiperuricemia o, o una hiperuricosuria, o sea, que el paciente tenga un trastorno en el metabolismo de las purinas y pirimidinas, todo esto en el contexto de la gota, de la enfermedad gota. La orina ácida precipita el ácido úrico y se forman las piedritas. ¿Ok? Entonces, todo esto que yo te estoy explicando
Tú, ¿cómo me voy a dar cuenta? Bueno, vas a pedir el examen general de orina y después vamos a pedir, ¿sí? Que nos manden un reporte del sedimento urinario. Y el otro estudio se llamaba, a ver, electroforesis. Se me acaba de ir la palabra, lo voy a buscar, porque ya me dio algo. A ver, luego lo voy a buscar, pero es un estudio utilizado en litos, en las piedritas, cuando queremos nosotros saber específicamente, ya, cristalografía. La cristalografía es el estudio de dichos cristales en el estudio de todos estos materiales, o sedimentos. Oye, yo quiero saber si es de calcio, pero quiero saber si es de oxalato, de fosfato, de ácido úrico, de urato, de lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, todo esto viene a partir del examen general de orina. Continuando con los síndromes glomerulares. Ya estamos enfocados a nivel glomerular. Síndrome nefrítico y síndrome nefrótico son dos síndromes muy característicos porque dentro de todas las enfermedades que hay a nivel renal o glomerular, las enfermedades se manifiestan o con una mayor salida de sangre o con una mayor salida de proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber si tenemos un síndrome nefrítico? Bueno, punto número uno. En un síndrome nefrítico, lo que predomina es la hematuria, o sea, sangre, ¿sí? Luego, ¿cómo vamos a tener esa hematuria? Con una glomerulonefritis, un proceso inflamatorio a nivel del glomérulo. La gran mayoría de todas esas enfermedades nos produce una disminución en la tasa de filtrado glomerular. O sea, hay una menor capacidad funcional del glomérulo. O sea, los pacientes, si tienen una disminución en su tasa de filtrado, disminuye la diuresis. Y si disminuye la diuresis, nosotros después la vamos a categorizar en está orinando menos, o sea, una oliguria, o no está orinando nada, que sería una anuria, ¿sí? Estos dos, estas dos patologías las vamos a ver después, o sea, esto ahorita no me interesa que te lo aprendas. Lo primerito es, ¿cómo me doy cuenta de una persona con síndrome nefrítico? Después de haber encontrado la hematuria, las personas van a tener un edema, acúmulo de líquido. ¿Por qué? Porque si el líquido no se está orinando, se está acumulando. ¿Dónde se va a acumular ese líquido? En las zonas de declive. ¿Dónde van a ser estas zonas de declive? Las piernas, las extremidades inferiores, aunque en casos avanzados, claro que podemos tener
un edema un poquito más generalizado. ¿Ok? ¿Cuál es otro de los síntomas importantes del síndrome nefrítico? Pacientes hipertensos, o sea, empiezan a tener una presión arriba de 140/90. ¿Ok? No es normal que nosotros tengamos a una paciente o a un paciente joven, 20 años, no sé, un niño de 10 años, alguien de 15, 20 años que tenga una hipertensión, o sea, eso la verdad es rarísimo. Más edema, más hematuria y, punto importantísimo, azoemia o azotemia. Esto de aquí, el sinónimo es el acúmulo de productos de desecho. ¿Cuáles son los productos de desecho? Número 1, creatinina. Y número 2, el BUN. El BUN es el nitrógeno de la urea, ¿sí? Y la creatinina es un desecho a partir de músculo. Nosotros la orinamos, ¿ok? La creatinina y el BUN se empiezan a acumular conforme el riñón vaya bajando su función, ¿ok? El BUN son productos de desecho en el metabolismo de las proteínas y la creatinina es un producto de la excreta, ¿sí? De tejido muscular, ¿ok? De músculo esquelético, sobre todo. Entonces, aquí, ¿por qué es esto importante? La creatinina en los estudios de laboratorio, lo normal es que sea menor a 1. Y el BUN, lo ideal es que esté alrededor de los 10. Entonces, cuando tú tengas una creatinina de 1.5, 1.8 o 2, aguas, ¿ok? Porque conforme aumenta la creatinina, aumenta el BUN, ¿sí? Aumenta la azoemia, ¿ok? O el acúmulo de estos productos de desecho. Entonces, aquí es importante lo que ya te estaba comentando, sobre todo en la hipertensión. Las glomerulonefritis con síndrome nefrítico van a estar con un predominio en la edad. Por ejemplo, niños o adolescentes van a tener una glomerulonefritis en específico, que es post-estreptocócica o postinfecciosa. Y en el caso de adultos o adolescentes jóvenes, en el caso del lupus, porque hay que saber que el lupus produce una glomerulonefritis, pero también hay otras glomerulonefritis que nos van a producir síndrome nefrótico en pacientes adultos, ¿ok? Entonces, las patologías se van a ver en nefropatología 2, ¿sí? Ahora, ¿qué es el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico tiene una O, ¿ok? Al igual que proteína, ¿ok? Entonces, nefrótico, proteínas, ¿sí? Y nefrítico tiene una I. Y te vas a acordar de eritrocito. Ahí para que no se te cuadrape. Entonces, cambiamos el chip a una proteinuria, la cual, número 1, no debería de existir, la proteinuria. Oye, ya se presentó la proteinuria, ¿qué tanta es la cantidad que nos importa? Bueno, estos pacientes, cuando tú tienes un síndrome nefrótico, tienen excretas de hasta más de 3.5 gramos al día. 3.5 gramos de proteína al día es el sinónimo de que tú estás orinando pedazos enteros de carne, de proteínas, ¿ok?
Hay otro término que tenemos, se le llama proteinuria, que también es lo mismo que en los eritrocitos, o sea, en las hematurias, que podría ser o microscópica o macro. Cuando es micro, se define como de 100 a 300 miligramos sobre decilitro o menos a 300 miligramos. Macroscópica es mayor a 300 miligramos sobre decilitro, ¿sí? ¿Qué otra pregunta te pueden hacer en tu examen? ¿Cómo se va a encontrar la albúmina en estos pacientes? Siendo la albúmina la principal proteína a nivel sérico. Bueno, al ser una proteína, la albúmina, hay algo muy importante que me gustaría enseñarte en el libro. Nosotros tenemos esta estructura de aquí. O sea, yo voy a estar suponiendo de que tú ya sabes cómo se ve el glomérulo, ¿sí? Nosotros en el glomérulo tenemos estructuras importantes desde un endotelio fenestrado, porque necesitamos que la sangre se filtre, ¿verdad? Una membrana basal y podocitos que van a estar extendiendo estas prolongaciones. Ahora, nosotros tenemos una hendidura de filtración o un diafragma de filtración, ¿sí? ¿Qué sucede? La albúmina es una proteína, pues, de gran tamaño, ¿ok? Aquí es la albúmina. ¿Qué componente importante tenemos en el diafragma o en la hendidura de filtración? Igual, son proteínas, ¿sí? Todas estas de aquí son proteínas. Y la idea es que las proteínas del diafragma que filtran repelen la albúmina, porque al también ser proteínas, se repelen. ¿Por qué? Porque tienen carga negativa, las dos. Entonces, tenemos una glomerulonefritis. Estamos asumiendo que esto no está funcionando. Las proteínas encargadas de la filtración no van a estar jalando. Por ende, la albúmina se va a empezar a filtrar, ¿ok? Esa es la razón del por qué se filtra, ¿ok? Ahora, todas las demás imágenes son enfocadas ya a glomerulonefritis. Entonces, ¿dónde es el diafragma de filtración? Aquí, aquí, aquí. Esto de aquí que estoy señalando, membrana basal, endotelio. Esta es una célula endotelial. Ahora, epitelio visceral o podocitos, epitelio parietal o cápsula de Bowman, ¿ok? Y una matriz y células mesangiales que actúan de sostén. Ahora, continuando con lo que yo te estaba explicando de la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia, se tira la albúmina y hay un cambio muy curioso que se le conoce como lipiduria. Lípidos, grasas en la orina. Ahora, ¿qué tienen que ver las grasas con la orina? Al tú estar perdiendo proteínas, estás perdiendo osmolaridad. Ya te expliqué.
Las proteínas tienen un componente osmótico importante. Entonces, si la osmolaridad baja, estas personas, al igual que en el síndrome nefrítico, van a presentar un edema. El edema puede ser o en zonas de declive, generalizado, pero nosotros necesitamos adaptarnos a dicho proceso porque no podemos permitir que tengamos una fuga vascular o que algo nos esté jalando el agua, ¿ok? Porque si la proteína se está tirando, el agua la está siguiendo. Entonces, el cuerpo es muy sabio y lo que empieza a hacer es generar ácidos grasos libres, mucho colesterol. Intenta suplir a la albúmina que no está, ¿ok? Para mantener una osmolaridad. Por eso también se ven filtrados estos ácidos grasos y se ve la lipiduria, ¿sí? Estas son las enfermedades que vamos a ver que causan síndrome nefrótico al rato, ¿ok? Ahora, en un momento más me regreso a eso de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Vamos a empezar con las lesiones renales, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos la lesión renal aguda y la lesión renal crónica y los mecanismos de daño y antes de poder pasar a ver patologías. Entonces, la lesión renal aguda, ¿ok? Hay algo, lo que sea, sobre todo esta tablita, que me está produciendo de manera aguda en el transcurso de horas, me está produciendo un daño en el riñón. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿qué está sucediendo? Bueno, pregunta de tu examen, te van a preguntar, causa número 1 de lesión renal aguda de tipo prerrenal es la hipoperfusión o shock. ¿Qué tipo de choque? Hipovolémico. ¿Ok? Ahora, ¿por qué prerrenal? ¿Por qué renal? ¿Y por qué posrenal? Hay que tener en cuenta que el riñón, por medio de las arterias renales, recibe del 20 al 25% del gasto cardíaco. Recibe mucha sangre. El riñón filtra 180 litros al día y reabsorbe el 98% de lo que tú orinas. ¿Ok? O sea, rara vez vas a orinar más de 2 litros. ¿Ok? La mayoría de las veces tú vas a orinar 200 mililitros, 300 mililitros y vas a ir al baño unas 6 7 veces, entonces te vas a dar cuenta que es difícil que llegues a 2 litros todos los días. Y mucho menos vas a orinar 180 litros, o sea, no. ¿Ok? Entonces, prerrenal está enfocado a las arterias renales. Esto es sinónimo de arterias renales. Ahora, si nos pasamos dentro del riñón, se le conoce como renal. Ahora, causas de lesión renal aguda, te vas a dar cuenta que cualquier glomerulonefritis te puede producir lesión renal aguda. Cualquier daño directo a los túbulos, podemos tener nefritis túbulo intersticial, donde están todos los túbulos y en medio está el intersticio. Podemos tener una inflamación, podemos tener necrosis tubular. La necrosis tubular se va a dar en casos, por ejemplo, de infecciones, algún lito, alguna piedra que me provocó mucho reflujo de orina hacia el riñón, con alguna sobreinfección, alguna necrosis de los túbulos, ¿sí? Las quemaduras. ¿Por qué? Porque las quemaduras lo que producen es
dependiendo del tipo de quemadura, ¿sí? Pero cada que tú pierdas la barrera de la epidermis, lo que va a hacer es una evaporación de esa agua que se encuentra en tejido celular subcutáneo. Entonces, al estar en contacto con el exterior, esa agua se puede como tal evaporar, así decirlo, o sea, se pierde. Y pues muchas veces lo que eso produce es una disminución cual en el flujo provoca, o sea, que la quemadura te provoca un estado de shock, ¿sí? O que simplemente el riñón entre en un estado de estrés con tal de mantener una homeostasis pues normal por las pérdidas de agua que hay por la pérdida de la epidermis, ¿ok? Y pielonefritis, claro, o sea, una pielonefritis que es un proceso igual infeccioso inflamatorio puede producir una lesión renal. Ahora, postrenal, ¿qué es postrenal? Vamos a enfocarnos en el tracto de salida. El tracto de salida va a ser cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal, el uréter, ¿sí? Y la unión vesico-ureteral. Causa número uno, ¿sí? De lesión renal aguda de manera postrenal, las obstrucciones. Normalmente las obstrucciones que vamos a pensar van a ser las piedras a nivel de uréter, ¿sí? Pero no tampoco, o sea, podemos irnos un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna tumoración en vejiga, alguna tumoración en uréteres, algún tipo de cáncer, hay lesiones que también se les conoce como papilomas, eh, tumoraciones en uretra, cáncer uretral, o sea, un CEA de, pues, de próstata, alguna hiperplasia prostática, todo aquello que nos impida el vaciado correcto de la orina, ¿sí? Ahora, la lesión renal aguda comienza con oliguria, ¿ok? Podemos tener incluso una anuria y vamos a darnos cuenta de que vamos a empezar a tener una azotemia. Ahora, hay un término que me gustaría que tú tuvieras muy en cuenta, que es este, la lesión renal aguda. mm, Me gusta más esta, pero no se ve tan bonita la imagen. Voy. Yo sé que me estoy tardando, pero créeme que esto te ayuda mucho para poder como empezar a comprender muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque el término correcto, o sea, este término de insuficiencia renal aguda está así porque patología así lo toma el departamento. Entonces, el término correcto es una lesión renal aguda. Cuando estés en noveno y estés viendo nefro, te vas a dar cuenta que cualquier cosa te puede dañar el riñón. O sea, nosotros estamos afectando a un órgano que recibe una cuarta parte de toda la sangre que se va al cuerpo, ¿ok? Entonces, recibe más sangre que el cerebro. Entonces, cualquier estímulo nocivo nos va a producir alguna lesión renal aguda. No todas van a progresar a, deje de orinar, se me está acumulando la creatinina y me estoy muriendo y estoy reteniendo que si mucho sodio, que si mucho potasio y tengo un edema, estoy hipertenso, sobrecarga de líquidos, etc, etc. O sea, no. La lesión renal aguda se instala poco a poco. No sucede de la noche a la mañana. Pero, por ejemplo, vamos a imaginar, llegó un paciente que está,
Pues recibió un traumatismo contuso. Iba en la moto, chocó, se pegó en el abdomen. Se da cuenta que el manubrio de la moto se le enterró en el abdomen, salió volando, no sé. Y en el hospital al que fue, no, pues, vamos a llevarlo a hacer un ultrasonido para ver que no tenga líquido o sangre en cavidad peritoneal. No, no tiene. Ah, bueno, mamalón. Y tú al paciente al inicio lo ves bien. Pero a la gente del hospital se le olvidó ponerle una sonda Foley, que era lo que te expliqué ahorita. Y no le empezaron a cuantificar cuánto estaba orinando. Tú dirás, a mí yo para qué necesito saber o sea, qué tanto orina. ¿Por qué? Porque la orina es un sinónimo de perfusión tisular. Si tú tienes una adecuada perfusión a los órganos, el líquido en exceso se va a tirar, automáticamente se va a tirar. Si tú no tienes el suficiente líquido, tus riñones van a empezar o bueno, la hormona antidiurética va a empezar a actuar. Se inhibe la diuresis y el riñón no quiere perder agua. Entonces, ¿a qué voy con esto? Acúmulo de productos de desecho. El principal que se empieza a acumular es la creatinina, ¿ok? Esto no te lo van a preguntar, evidentemente, pero esto es para ti. Entonces, la creatinina, si tú la tienes mayor a 0,3 miligramos sobre decilitro, o que el paciente es raro, pero que no sé, maneje niveles de creatinina. Yo tengo creatinina en 0,5. O bueno, llega el paciente, tú le tomas sus laboratorios y dice creatinina en 0,5. Bueno, este es como mi resultado de ahorita, ¿no? O sea, el que yo tengo que tener en cuenta. Pasan las horas, el paciente orina menos y el término se dice que aumente de 1,5 a 1,9 veces de lo basal, o sea, de lo que está. Y en vez de tener, por ejemplo, 0,5, si nosotros multiplicamos 0,5 por 1,9, me da 0,95. O sea, ya está llegando hacia 1 miligramo, ¿sí? Ok, se le está acumulando la creatinina. Y ahora, ¿en qué rango? De 6 a 12 horas. No es inmediato, o sea, sucede poco a poco. Y empiezan a orinar menos de 0,5 mililitros por kilo. Entonces, lo normal por hora, lo normal es que alguien esté orinando, no sé, 60 a 80 mililitros por hora o más. Entonces, por ejemplo, este es un paciente que pesa 80 kilos, multiplicamos por 0,5 y debería de estar orinando alrededor de 40 mililitros kilo hora. 40 mililitros kilo hora, ¿sí? Entonces, cuando esos mililitros empiecen a disminuir, a nosotros nos está diciendo de que el riñón se está viendo afectado. Tú, ¿sí? Lo único que te van a preguntar es, ¿por qué? Ah, bueno, se vio dañado el glomérulo renal. Este es renal. Intersticio sigue siendo renal. Vascular, prerrenal. La lesión tubular aguda, igual, sigue siendo una causa renal. ¿Sí? Y las obstrucciones, que pues sería postrenal. 100%, ¿qué es lo que te van a preguntar? La prerrenal es la más frecuente. Los shocks por hipovolemia. Después, enfermedad renal crónica es un término, no es un, es un diagnóstico que se hace ya después de una enfermedad de base y sobre todo tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros
por minuto por 1.73 metros al cuadrado, y esto tiene que estar presente por lo menos 3 meses y con pérdida constante de proteínas, ¿ok? Igual, apréndetelo, puede ser que te pregunten los 60 mililitros minuto por superficie corporal, que es 1.73 metros al cuadrado, y causa número uno de enfermedad renal crónica, ya lo he comentado varias veces, enfermedad renal por diabetes. De manera secundaria, pues claro, alguna glomerulonefritis que nos haya tratado, la hipertensión renal, la hipertensión arterial con daño renovascular o etcétera. Claro que se puede asociar a enfermedad renal crónica, pero en el mundo que vivimos hoy en día, la causa principal, nefropatía diabética. ¿Qué otra causa de enfermedad renal crónica tenemos? Aparte de la diabetes, la nefropatía lúpica, secundario al lupus eritematoso sistémico, que también lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante o qué son las manifestaciones a tener en cuenta en alguien que tiene una enfermedad renal crónica? Ok, estos pacientes, siempre que tengas a alguien en enfermedad renal crónica, tienes que sustituir la función del riñón. O sea, no me funciona el riñón, necesito hacer o diálisis peritoneal o hemodiálisis. Entonces, ¿por qué se hacen todas estas terapias de reemplazo o terapias de sustitución renal? ¿Por qué? Porque se están acumulando productos de desecho, uremia, ¿ok? A eso se le llama el acúmulo de creatinina, BUN. El riñón no me está funcionando, se no se tira, se acumula los iones hidrógeno, acidosis metabólica. Un daño por enfermedad renal crónica me disminuye la producción de 1,25 hidroxicolecalciferol o el calcitriol, que es la vitamina A. Es el derivado de la vitamina D activa. Por ende, no reabsorbo calcio y me produce hiperparatiroidismo. Y si no me reabsorbe calcio, puedo llegar a tener hipocalcemia, ¿ok? Por eso se está haciendo el hiperparatiroidismo. Un déficit en la producción de eritropoyetina. Acuérdate que la eritropoyetina está formada a nivel renal y el paciente tiene anemia, tiene hipertensión. El acúmulo del BUN y toda esa uremia crónica puede producir encefalopatía porque empiezan a atravesar la barrera hematoencefálica y puede haber alteración neurológica, así de simple. Entonces, ten en cuenta como tal esos síntomas. Cada que nosotros estemos pues, analizando cada patología, hay que tener en cuenta siempre las afectaciones del glomérulo. Por ejemplo, si tenemos una afectación, vamos a enfocarnos en un glomérulo. Si tenemos la afectación de la totalidad del glomérulo, de un solo glomérulo, se le dice que es global. Y si la afectación del glomérulo es en un solo segmento del glomérulo, se le va a llamar segmentario. ¿Ok? Ahora, si ya nos enfocamos a la corteza renal, acuérdate que los glomérulos están ubicados en la corteza renal, ¿ok? Y los túbulos están en la médula. Acuérdate que el uréter sale de la médula y el uretero está formado de la confluencia de los túbulos, cálices menores, cálices mayores. Entonces, la corteza va a contener a la unidad funcional que es la nefrona. Y si tenemos una afectación de una porción extensa de la corteza, se le llama difusa. Y si es de una sola parte de la corteza, se le llama focal. ¿Ok? Focal y difusa está enfocado a la corteza renal.
¿sí? Global y segmentaria está enfocado en el glomérulo. Ahora, ¿cómo vamos a ver afectado, o sea, cómo se va a ver afectado nuestro glomérulo? Y te vas a dar cuenta de que la mayoría de las enfermedades va a tener un componente inmunitario, ¿sí? Un componente de anticuerpos, sobre todo de hipersensibilidad de tipo 3 que son los inmunocomplejos, los cuales se van a empezar a depositar. Y cada que tú tengas un depósito de inmunocomplejos, va a haber una consecuente activación del complemento. Acuérdate que el complemento lo que hace es activar una cascada de moléculas para hacer una inflamación. Y vamos a tener el depósito número 1, la membrana basal del glomérulo o en el mesangio. Sí, y cada que yo te mencione, no sé, depósito en membrana basal, tú tienes que decir, se está dañando la membrana basal, ¿ok? Ahora, al ser un componente inmunológico predominante, las técnicas de diagnóstico van a ser por inmunofluorescencia y nosotros vamos a ver imágenes de cómo se ven esos depósitos, ¿sí? A través de inmunofluorescencia. Ahora, la otra es que tengamos una tipo hipersensibilidad tipo 2, donde los anticuerpos se unen directo a un antígeno de la membrana basal. Entonces, ¿a qué van a estar reconociendo estos anticuerpos? Van a estar siempre en contra de la membrana basal. Ok, acuérdate que la membrana basal son proteínas, ¿sí? Y pues son sustancias, inmunógenas, o sea, antígenos, los cuales pues van a establecer esta respuesta inflamatoria. Y más adelante vamos a ver las patologías y, mira, es que aquí los anticuerpos fueron contra tal parte en específico de la membrana basal, ¿ok? Ahora, esta imagen pues es lo más importante para que tú te imagines cómo se está formando el daño. Si es por inmunocomplejos, es por una citotoxicidad donde te digo que van directo contra algún componente, el aumento de la reacción inflamatoria con activación de linfocitos. Las células mesangiales también tienen un componente inmunitario que pues van a propiciar a más daño, los macrófagos, ¿ok? La trombosis de los glomérulos por la gran cantidad de plaquetas y de inflamación que haya, pues claro, ¿sí? Todos esos son mediadores de daño. Así se va a empezar a dañar el glomérulo. ¿Sí? Ahora, igual, esto es un poquito más de lo mismo. Si se daña el mesangio, hay daño glomerular. Si se daña la membrana basal, hay daño glomerular. Si se daña el endotelio, se daña el glomérulo. Se dañan las células epiteliales de la cápsula de Bowman, también va a ser una forma de daño, ¿sí? Leucocitos, todo este tipo de cosas van a hacer un daño, ¿ok? Ahora, si nosotros tenemos una proliferación celular, esa es una forma de daño. ¿Qué va a proliferar? Número uno, las células mesangiales. Claro que podemos tener una proliferación de células mesangiales, una proliferación endotelial, sobre todo en casos de vasculitis, proliferación del epitelio parietal, donde hay una glomerulonefritis que vamos a ver más adelante, que se llama rápidamente progresiva, con la formación de estructuras en media luna, que después te lo voy a enseñar, que pues lo único que nos está diciendo es hay daño en el glomérulo, ¿sí? Ahora, si tenemos infiltrado de leucocitos o de células inflamatorias, por supuesto, si hay macrófagos, si hay polimorfonucleares, si hay linfocitos, todo esto nos va a producir un daño glomerular. Si nosotros tenemos una acción citotóxica de anticuerpos contra la membrana basal, va a haber un engrosamiento de la membrana basal, así como por depósito de inmunocomplejos, ¿ok? Más adelante
Las patologías, ya les dije, un inmunocomplejo se tiene que hacer inmunofluorescencia para darle ese apellido a donde se está dando el depósito. ¿Por qué necesitamos ponerle esa característica en especial a los depósitos? Porque son característicos de las enfermedades. Entonces, si nosotros tenemos un depósito, por ejemplo, este de aquí, esto de aquí es el podocito, este de aquí es la membrana basal, este de aquí es el endotelio. Entonces, si el depósito está abajo del epitelio o de los podocitos, se le llama subepitelial, ¿ok? Si nosotros tenemos un depósito debajo, esto de aquí es el endotelio, debajo del endotelio se le conoce como subendotelial. Y si nosotros tenemos un depósito directamente en el diafragma de filtración o en la membrana basal, se les conoce como depósitos intramembranosos, ¿sí? Ahora, estas son las formas que nosotros empezamos a diagnosticar las enfermedades en glomérulo. Inmunofluorescencia o microscopía electrónica, ¿ok? Esto es de patología, o sea, esto lo hacen los patólogos a través de biopsias, ¿sí? Entonces, los patrones de tinción los veremos al ratito, ¿sí? Pero lo que quiero que tengas en cuenta es, ve cómo la gran mayoría del glomérulo está teñido. O sea, es una gran cantidad de inmunofluorescencia porque hay muchos inmunocomplejos ahí. Y si hacemos el zoom aquí, veremos podocitos de este lado. Tendremos la membrana basal, también aquí. Y aquí en este lado tenemos el endotelio. Todo esto de aquí es el endotelio. ¿Ok? Entonces, los depósitos van a estar debajo del endotelio. Estos son depósitos subendoteliales. ¿Ok? Y por último, decirte que los podocitos, acuérdate que los podocitos son los que están filtrando, hay una enfermedad, hay una glomerulonefritis que nos va a producir que los podocitos, en vez de que tengamos como que estén del mismo tamaño y que nos den un buen espacio para la hendidura de filtración, nosotros vamos a tener un desprendimiento, así como un borramiento, o sea, que se empiecen a aplanar, ¿sí? Y se va a ver afectada esa función de filtración. Esa es otra forma de daño, 100%. Y la fibrosis, pero siempre que tengamos una fibrosis de un glomérulo, estamos o en una glomerulonefritis, que se le conoce como focal y segmentaria, que es una esclerosis o una fibrosis, o estamos en un punto donde ya estamos en una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, ahorita si te das cuenta, yo no te mencioné, sí, es que mira, aquí la proliferación de células mesangiales con un aumento mayor a 3 núcleos, las células epiteliales, no. Yo lo que quiero que te aprendas es el componente inmunitario de anticuerpos es importantísimo para todos estos mecanismos de daño, ¿sí? Acuérdate sobre todo de esta imagen, esta. Ve cómo literal las causas de daño vienen del sistema inmune, desde anticuerpos hasta la parte celular, linfocitos, macrófagos, ¿sí? Más adelante vamos a estar viendo aquí en nefropatología 2 todas las glomerulonefritis, ¿ok? Entonces, ahorita yo voy a tomar un break para poder tomar agüita y después te voy a seguir explicando nefropatología 2, ¿ok? Es muy rápido, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que es la cosa más sencilla que existe. Listo, vamos a continuar. Ya regresé de mi descanso, entonces vamos a comenzar
sobre todo viendo una glomerulopatía primaria. Siempre que diga primario, el origen es a nivel renal. ¿Por qué? Porque abajo tenemos las enfermedades sistémicas con afectación glomerular. O sea, sería una glomerulonefritis secundaria. Y las enfermedades hereditarias que pues siempre van a ser enfermedades muy raras. Entonces, las que vamos a ver va a ser las glomerulonefritis agudas, en este tipo las postinfecciosas, rápidamente progresivas, membranosa, cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, membranoproliferativa, ¿sí? Enfermedades por depósitos densos e IgA. ¿Por qué? Bueno, también en realidad sí vamos a ver un poco de lupus, ¿sí? Diabetes, síndrome de Gut-Pasteur y ya, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una glomerulonefritis, ya lo expliqué ahorita, vamos a tener o un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, ¿sí? Ahora, si nos enfocamos en los pacientes con enfermedad renal crónica, es lo que yo te mencionaba, que tienen que estar persistentes la azoemia por un periodo de tiempo mayor a 3 meses. Pero son enfermedades crónicas que, claro, van a tener de meses a años. Y eh, la albuminuria en la enfermedad renal crónica, ¿ok? En el caso de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, va a ser una glomerulonefritis aguda con una instalación muy abrupta, ¿sí? Con síntomas muy rápidos, con una inflamación aguda, ¿sí? Del riñón, proteinuria y la lesión renal aguda, que ya te había explicado ahorita también. Ahora, yo lo que sí te recomiendo mucho, con las notas que les estoy preparando, yo las dividí las glomerulonefritis dependiendo el tipo de síndrome. Si un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico. Entonces, dentro de las que producen síndrome nefrótico, la causa número uno, ¿sí? De glomerulonefritis productora de síndrome nefrótico en niños es la enfermedad de cambios mínimos. Ve como el porcentaje es del 75%. Y dentro de las causas de glomerulonefritis productoras de síndrome nefrótico en adultos, la principal descrita, sí, dice que es la nefropatía membranosa, pero se comparten mucho el primer lugar entre la membranosa y la focal y segmentaria, ¿sí? Y las enfermedades sistémicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus produce mucho síndrome nefrótico en la enfermedad renal crónica, lupus eritematoso también, etcétera. Y las glomerulonefritis rápidamente progresivas, ahorita las vamos a ver muy bien para después puedas tú revisar bien esta tabla, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo te estaba comentando, ¿sí? ¿Qué te causa síndrome nefrítico? ¿Qué te causa síndrome nefrótico? ¿Por qué? Porque el tipo de síndrome es el tipo de síntomas que te va a producir, ¿ok? Entonces, lo más importante de las que cursan con síndrome nefrítico son las postinfecciosas, estas dos de aquí que te van a preguntar, la glomerulonefritis rápidamente progresiva y estos tres de acá abajo, ¿ok? Lupus, yo aquí lo puse en síndrome nefrítico, pero tengo que aclarar, produce tanto pérdida de eritrocitos como de proteína. O sea, la verdad, sí tiene un componente mixto, ¿ok? Tanto nefrítico como nefrótico. Y las que te producen síndrome nefrótico, las que te van a preguntar van a ser sí o sí estas dos, ¿ok? Entonces, comenzando con las glomerulonefritis, ¿ok? Empezamos con síndrome nefrítico. Una glomerulonefritis postestreptocócica o postinfecciosa pertenece a una glomerulonefritis proliferativa aguda. ¿Ok? ¿Por qué proliferativa aguda?
proliferación difusa dentro del glomérulo. ¿Por qué vamos a tener una proliferación? O sea, porque si dice proliferación, estamos hablando de células. Bueno, porque las células que van a estar aquí van a ser leucocitos, así de simple. No, sí tiene un componente autoinmune. ¿Por qué? Porque la postestreptocócica nos habla de inmunocomplejos, ¿ok? Que se van a ir depositando. Pero los que aumentan la celularidad como tal son los leucocitos, los que establecen el daño son los inmunocomplejos por los antígenos. Entonces, tan sencillo, glomerulonefritis postestreptocócica, también conocida como fiebre reumática. Acuérdate que la fiebre reumática producía dos, glomerulonefritis y la afectación cardíaca, la pancarditis, ¿ok? Entonces, en la glomerulonefritis postestreptocócica se va a dar en pacientes pediátricos de 6 a 10 años. ¿Cómo vamos a suponer que un niño tiene una postestreptocócica? Es una complicación de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estreptococo en niños va a producir faringitis, sobre todo la faringitis. ¿Por qué? Porque el estreptococo produce infecciones cutáneas, produce celulitis, produce erisipela, produce impétigo, pero acuérdate más de las infecciones de vía aérea superior, la faringitis, ¿ok? Entonces, son inmunocomplejos de anticuerpos que van a ir en contra de la exotoxina pirógena estreptocócica, la SPE, ¿ok? Entonces, todos estos pacientes que presentan esta complicación no tuvieron un tratamiento oportuno. Incluso no recibieron ninguno en lo absoluto. Entonces, si el paciente no se trató, la infección se resolvió porque dejó de presentar síntomas, simplemente ya la infección se autolimitó, ya no pasó más, pero la reacción inflamatoria estuvo constante. ¿Por qué? Porque nosotros no destruimos a la bacteria, o sea, no le dimos el tratamiento antibiótico. Entonces, el hecho de que tú tengas alexotoxina pirógena del estreptococo, esa es la molécula inmunogénica que hace que se una con el inmunocomplejo. Y todo inmunocomplejo se deposita. Y los depósitos ya te había comentado en las clases de primer parcial a los que estuvieron conmigo, que van a ser en vasos sanguíneos, 100%. Entonces, estos depósitos son en vasos sanguíneos y lo que hacen es una afectación en el glomérulo, porque pues el glomérulo tiene capilares. Y por estas fenestraciones de los capilares es que se van a empezar a depositar en el glomérulo. Ahora, acuérdate, patrones de afectación, yo te había dicho que si estábamos en el glomérulo era global y segmentaria, ¿ok? Si estábamos hablando de afectación en la corteza, era focal o difusa. Entonces, ¿cómo vamos a haber dañado los glomérulos en la corteza? Es una afectación global y difusa, ¿sí? Una afectación en la totalidad del glomérulo en muchos glomérulos en la corteza, con un infiltrado característico de polimorfonucleares, ¿ok? Vamos a tener igual el exudado, ¿sí? De polimorfonucleares. Vamos a tener una proliferación de células endoteliales, mesangiales, y si se complica mucho, la formación de semilunas. Y cada que yo te diga semilunas, tú tienes que pensar que estamos en una que se convirtió de post-estreptocócica a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿ok? Glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si es rápidamente progresiva, acuérdate, inflamación generalizada en el riñón y en el glomérulo, proteinuria con insuficiencia renal, ¿sí? Ahora, la inmunofluorescencia. No es común que tú le hagas una inmunofluorescencia, ¿ok? O sea, sí hay que tener eso bien en cuenta.
Porque los pacientes, aunque tú los veas con esta glomerulonefritis, tú los vas a tratar y se van a curar, no pasa nada. Pregunta, si te lo llegan a poner, tú pon que el depósito va debajo del epitelio. Son depósitos aquí y aquí tienes a los podocitos, son subepiteliales. Ahora, como son inmunocomplejos que son unidos a una toxina de estreptococo, tienes que tener en cuenta que el depósito es de tipo granular. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver ciertas patologías que tienen un depósito continuo, no granular, o sea, no son granitos, sino es todo continuo. ¿Cómo te van a poner el caso clínico en tu examen? Es un paciente pediátrico que después de tener una infección de vía aérea superior, empezó a desarrollar esto de aquí, una orina color Coca-Cola, ¿sí? Que puede ser tanto por los eritrocitos, o sea, por el sangrado, tanto por proteinuria. O sea, yo entiendo que estamos hablando síndrome nefrítico, postestreptocócica, sí, pero siempre, o sea, si tú tienes dañado el glomérulo, no es como que le digamos al glomérulo, solamente tira eritrocitos. Claro que también se va a ir proteínas, porque esta proteinuria es la que nos va a dar los síntomas, el edema periorbitario. ¿Por qué hay edema? Disminución de la presión osmótica, ¿ok? Ahora, los pacientes pediátricos tienen un edema periorbitario característico, ¿ok? ¿Cómo se te puede complicar? Con la formación de semilunas, llegando a lesión renal aguda, ¿ok? Y en el caso de la postestreptocócica, pues digo postinfecciosa, hay que tener en cuenta que no solamente los estreptococos pueden producir esto, sino dentro de otras bacterias, estafilococos. Claro que se puede producir meningococcemia, o sea, meningococo, infección respiratoria, síntomas meningios, afectación renal, bacteremia, etcétera. Ahora, la rápidamente progresiva es cualquier, ahora sí que la rápidamente progresiva no necesariamente es, se instaló siendo una rápidamente progresiva. O sea, se pueden convertir, como ya te había como te expliqué ahorita, o sea, una postestreptocócica puede pasar a una rápidamente progresiva. Y esto lo que nos dice es, número uno, formación de semilunas en la cápsula de Bowman, lesión renal aguda, claro. Y si te llegan a preguntar en tu examen de qué están formadas las semilunas, son factores de coagulación con la activación de la fibrina y que puede producir una proliferación de células epiteliales. Entonces, ahí en la cápsula de Bowman tú tienes que tener en cuenta que se le conoce como espacio urinario. ¿Cómo crees que va a presentar los síntomas el paciente si, mira, porque yo me acuerdo que había una imagen, si no, no pasa nada. O sea, vamos a tomar en cuenta, ay, no encuentro, bueno, es que está esta imagen. O sea, las semilunas, yo creo que es obvio, pero si no yo te lo señalo, las semilunas es esto. Eso está ocupando el espacio urinario, donde debería de haber pipí, donde debería de estarse formando la pipí para poder drenarse hacia los túbulos, ¿ok? Ahora imagínate que tú, en vez de tener el espacio para poder ir formando la orina, tengas proliferación de células, tengas factores de coagulación, etcétera. No hay espacio urinario. Entonces, no se puede vaciar la pipí, no se puede formar, no se puede vaciar, no nada.
Por eso se instalan rápidamente los síntomas, ¿ok? Ahora, en el caso de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, claro que tiene sus subtipos, ¿ok? Ahora, hay enfermedad, claro, de enfermedad pues sistémica que te produzca esta glomerulonefritis de manera secundaria. Está el lupus, pero también está el síndrome de Gut-Pasteur y la enfermedad de Berger, ¿ok? Si nosotros tenemos una glomerulonefritis secundaria a una inflamación o un proceso sistémico, los anticuerpos van a ir en contra de la membrana basal, ¿ok? Dándome un depósito lineal. ¿Por qué lineal? Porque en el glomérulo, supongamos, este de aquí, ignorando lo de los depósitos, los anticuerpos van a estar ¿en dónde? Aquí, en toda la membrana basal. Y parece una línea. A eso se le llaman depósitos lineales, ¿ok? Entonces, anticuerpos contra membrana basal, síndrome de Gut-Pasteur con depósitos lineales. ¿Qué tipo de inmunoglobulina? IgG. Ahora, si son inmunocomplejos, como lo mismo que ya te expliqué ahorita en la postestreptocócica, claro que el depósito, el patrón va a ser de tipo granular, ¿ok? También, ¿qué tipo característico de nefropatía es? También por nefropatía por IgA, tiene depósitos de tipo granular. Y esta nefropatía puede producirme una rápidamente progresiva. Y en el caso de la pausa inmunitaria, este es ahora otro tipo, ya no son anticuerpos contra componentes de la membrana basal o así, sino que al contrario, son anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, ¿sí? Ahora los anticuerpos van a ir en contra del mismo sistema inmune, por ende a enfermedad autoinmunitaria con formación de vasculitis, ¿ok? Entonces, el síndrome de Gut-Pasteur, lo que más me importa es afectación de riñón y de pulmón, sobre todo, ¿ok? Ahora, estos anticuerpos IgG contra el riñón y contra el pulmón, al ser complejos inmunes, van a tener activación del complemento, ¿ok? Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque son pacientes que tienen compromiso renal con su glomerulonefritis rápidamente progresiva, con lo que ya te dije de los síntomas, pero también van a tener hemorragia pulmonar intraalveolar, ¿ok? Hemoptisis, disnea, dificultad respiratoria, todo eso. Riñón y pulmón. ¿Qué tipo de anticuerpos son? IgG contra la membrana basal. Esta glomerulonefritis en específico o el síndrome de Gut-Pasteur puede pasar a ser una rápidamente progresiva. ¿Qué tipo de depósitos es? Lineales, o sea, ve la imagen. Ve la imagen te dice todo, ¿ok? La enfermedad de Berger, todo lo que yo te estoy diciendo, que te lo estoy diciendo muy puntual, así es como lo tienes que tener en tu cabeza, ¿ok? La enfermedad de Berger o la nefropatía por IgA, lo que hace es depósitos de tipo granular, ¿ok? Después de esos depósitos de tipo granular, ¿en dónde? En el mesanquio, ¿ok? ¿Qué tipo de, la pregunta que te pueden hacer es qué es la glomerulonefritis más frecuente a nivel global, sin tomar en cuenta adultos, niños, nefrótico, nefrítico, nada. Generalizamos, nefropatía por IgA, depósitos granulares, hematuria de repetición es el síntoma pivote, importantísimo. Y esta IgA tienes que tener en cuenta que se encuentra en secreciones. La IgA está presente en secreciones, en vía respiratoria o en vía digestiva. Entonces, cada que nosotros tengamos alguna infección, siempre existe el riesgo de tener alguna hematuria posterior a la infección. ¿Y por qué? Porque si tenemos infección respiratoria, digestiva, urinaria, chalala, chalala, nos puede producir hematuria. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Hematuria de repetición y es muy leve, ¿ok? Es una hematuria microscópica que la verdad se va repitiendo, pasan meses, pero no te vas a dar cuenta luego, luego, porque no es una hematuria macroscópica, ¿ok? Tipo de depósito, depósito granular, ¿ok? Pasamos a la glomerulonefritis, pero por lupus.
Después vamos a pasar a las que son por síndrome nefrótico, que la verdad están muy leves. Entonces, en el caso del lupus, todo paciente con lupus va a tener afectación renal, ¿ok? Si tú haces un diagnóstico oportuno, tratas a la paciente y lo que tú quieras, existe, claro que no, nunca le vaya a pasar nada al riñón, si es una paciente con muy buen apego al tratamiento y que el tratamiento de verdad le está funcionando. ¿Por qué? Porque hay gente que no reacciona bien al tratamiento, ¿ok? Muchas veces el tratamiento está el de largo plazo, se les da hidroxicloroquina y está el tratamiento cuando tienen como exacerbaciones agudas. Tú les tienes que dar un esteroide, ¿ok? Los esteroides es lo único que les va a de verdad disminuir los síntomas. ¿Por qué? Porque enfermedad autoinmune le damos un esteroide, el esteroide es antiinflamatorio puro, ¿ok? Disminuye la mitosis de los leucocitos, linfocitos, todo. Claro que eso les va a servir, pero eso es como a corto plazo. Aquí, ¿eso qué tiene que ver con la glomerulonefritis lúpica? Tú ya sabes que esto se da por anticuerpos o los ANAs, ¿verdad? Anti-DNA de doble cadena, que si antinucleares, anti-Smith, etc. La causa principal de muerte en estos pacientes es la enfermedad renal crónica, ¿ok? ¿Por qué? Porque el riñón se va a ver afectado hasta en un 70% de los pacientes. Ahora, la glomerulonefritis lúpica es mixto, yo ya te explicaba, pérdida de proteínas, pérdida de eritrocitos. ¿Cómo se va a ver afectado ahora? Acuérdate que siempre que tengas alguna población celular del glomérulo que esté proliferando, es un daño. Entonces, eh, ahorita te voy a explicar bien qué puede proliferar, porque para eso son los subtipos que tienen, pero me gustaría que le pusieras un hincapié a las asas de alambre, que es, número uno, por medio de inmunofluorescencia, porque son inmunocomplejos que se van a ir depositando en la membrana basal con un engrosamiento de la membrana basal. Eso es lo característico de la glomerulonefritis lúpica. ¿Se pueden formar semilunas? Sí, sí se puede formar semilunas. Pero al ser una enfermedad autoinmune sistémica, podemos tener una necrosis fibrinoide del endotelio con vasculitis, pero eso no es lo característico y eso no es lo que nos dice las clases de o sea, los subtipos de glomerulonefritis. Entonces, número uno y número dos, mesangio. Número tres, número cuatro, proliferativas, ¿ok? En general, de todo, mesangio, capilares, que si epitelio, etc. Cinco es membranos, ¿ok? Afectación directa de la membrana basal. Y número seis es la más, pues, la más peor, donde la tipo 1 y la tipo 2 son mesangiales. Tipo 1 y tipo 2 mesangiales. Proliferación de células mesangiales. La número 1 es mesangial mínima, o sea, una proliferación mesangial nula o mínima. Una proliferativa mesangial, que es la tipo 2, es cuando tenemos un mayor aumento en las células mesangiales. Estos dos tipos de aquí no son frecuentes de encontrar. Los más frecuentes que encontramos en los pacientes afectados por lupus es proliferativa focal y proliferativa difusa. Proliferación de todos los componentes del glomérulo. Si tenemos una proliferación menor al 50% de los glomérulos, o sea, en general de los glomérulos, pero o sea, porque me quedé pensando, no quiero que lo entiendas como en la cantidad de glomérulos, sino en la porción del glomérulo, ¿ok? O sea, si cuando hablábamos de global o segmentario, ¿sí? Si nosotros tenemos una afectación menor al 50% del glomérulo, ¿ok? O una afectación segmentaria, a eso se le llama proliferativa focal. Si nosotros tenemos una proliferativa difusa, es porque tenemos una afectación mayor al 50% del glomérulo, o sea, una afectación global, ¿ok?
Y esta es la clase más frecuente de diagnóstico en los pacientes con lupus, ¿sí? Igual, pasando a la tipo 5, engrosamiento difuso, asas de alambre. Esta es la tinción en específico, ¿ok? Para poder ver las asas de alambre, ¿sí? Si no me equivoco, es Gomor y Grocott y es la tinción en específico para teñir los inmunocomplejos. Y eso que se tiñe en negro son las asas de alambre. Así se les menciona a este tipo de depósitos intramembranosos. Y la esclerosante avanzada, pues ve, es como si fuera un chicle, o sea, el glomérulo colapsó al fin de cuentas, ¿ok? Fibrosis, no funciona ese glomérulo, es una cicatriz y pues evidentemente es la variante pues de peor pronóstico, ¿ok? Ahora, en las de síndrome nefrótico, vamos a ver primero la glomerulonefritis de cambios mínimos. Ya te había explicado, esta es como la contraparte de la postestreptocócica. Estamos igual, enfocados en pacientes pediátricos, nada más que esta te produce un síndrome nefrótico. ¿Qué presenta esta enfermedad? Presenta número uno, un borramiento con es como si se estuvieran desprendiendo, barriendo todos estos podocitos, ¿ok? Por ende, se va a ver afectado el diafragma de filtración. Es de origen inmune, pero puede ser secundario a infecciones, a medicamentos, etc. ¿Qué es lo que te van a preguntar en tu examen? Mutaciones en las moléculas de la nefrina o podocina. O sea, en estas de aquí son las mutaciones o sea, que se pueden llegar a presentar, el daño en las proteínas, ¿sí? Que están encargadas de la filtración normal. Entonces, al perder estos aniones de la membrana, se produce una pérdida en la carga negativa. ¿Por qué? Porque estas proteínas tienen carga negativa, ¿ok? Las proteínas, como la albúmina, tienen carga negativa. Si nosotros perdemos estas cargas negativas por perder estas proteínas, eso significa que aquí se está haciendo más positivo y las proteínas como la albúmina, al ser negativo, se van a empezar a filtrar y se va a empezar a orinar. ¿Ok? El cuadro clínico, lo mismo, edema periorbitario como en la postestreptocócica. Nada más que aquí que varía, proteinuria. Puede llegar a ser una proteinuria masiva, claro que van a tener el edema, pero aquí van a tener algo que en la de postestreptocócica no tienen, que es la lipiduria. Ya te había explicado por qué se pueden eliminar estos lípidos en la orina. ¿Sí? Tratamiento, esteroides. ¿Ok? La glomerulonefritis membranosa, esta, con la focal segmentaria, son las que yo te estaba comentando que son las más frecuentes o causas más frecuentes de síndrome nefrótico en adultos, ¿ok? La glomerulonefritis membranosa, de acuerdo al libro y a todas las fuentes bibliográficas que yo tengo, esta es la número uno, ¿ok? La membranosa. Pero ya te he explicado, se sigue peleando mucho con la focal y la segmentaria en cuál gana, ¿ok? Esta glomerulonefritis membranosa también se va a conocer como epimembranosa y ahorita vas a ver por qué dice espigas o spikes, ¿ok? ¿Por qué se produce el síndrome nefrótico? Depósitos subepiteliales, ¿ok? El depósito de anticuerpos va a ser debajo del epitelio. Al momento de nosotros estar haciendo o la inmunofluorescencia o la microscopía electrónica, se van a ver ciertos spikes como estos piquitos, ¿ok? Entonces, ¿por qué se forma una glomerulonefritis membranosa o epimembranosa? Si es de manera primaria es porque se está originando directamente en el glomérulo. ¿Por qué se forma en el glomérulo? Anticuerpos o inmunocomplejos, o sea, aquí influye tanto una hipersensibilidad tipo 3 o tipo 2, ¿contra qué antígeno? El antígeno, el que va a producir toda esta activación de los anticuerpos, es el receptor de la fosfolipasa A2. Es un receptor muy particular que se encontró que es la causa de esta glomerulonefritis y de manera secundaria, pues claro que puede ser secundaria al lupus. O sea, podemos tener lupus como enfermedad primaria, la afectación renal con
formándome una clase 5, que sería una clase membranosa, ¿ok? Entonces, lo más frecuente es que sea primaria, ¿ok? Porque estamos hablando en pacientes adultos, masculinos, femeninos, y el lupus pues tiene predominio en pacientes femeninas. Entonces, en el caso de que se den mujeres, puede ser asociado secundario al lupus, pero también se puede dar en hombres. Entonces, lo importante es que sepas que a diferencia de la previa que te enseñé de cambios mínimos, esta no responde a esteroides y es probable que vaya progresando a una esclerosis del glomérulo o esclerosis renal. Entonces, al momento de nosotros, este es el dibujito animado y quiero que veas estos inmunocomplejos contra el receptor de la fosfolipasa 2, cómo van a estar debajo. Aquí tienes el podocito, es un depósito subepitelial y si te das cuenta cómo es continuo y es de manera granular, ¿ok? Entonces, así se va a ver en una tinción, en una inmunofluorescencia, y yo sé que puedes decir, es que porque, o sea, sí parece lineal, pero quiero que tú sepas que los depósitos granulares están muy juntos el uno con el otro. Entonces, no es como esta, ¿sí me explico? La tinción es más homogénea en la que es depósito lineal en la enfermedad de Wood-Pasteur y en la enfermedad epimembranosa, pues sí se ve un granulado diferente. Así se ven los depósitos subepiteliales y que tengas en cuenta causa número 1 de síndrome nefrótico en adultos. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, quiero que sepas que puede ser o una continuación de una glomerulonefritis previa o puede ser una instalación primaria con una esclerosis y hay que indagarle porque pues es rarísimo que sea de origen primario. Casi siempre va a ser de origen secundario. De manera secundaria puede ser nefropatía por VIH, ¿sí? Secundaria glomerulonefritis que ya te haya comentado, etcétera. Entonces, esta no te la van a preguntar porque en realidad el nombre de la patología te lo dice todo. Lo vas a sospechar en alguien con síndrome nefrótico o con lesión renal aguda o lesión renal crónica. Le haces una biopsia, te das cuenta que está esclerosado. Y lo que quiero que también tengas en cuenta es, como tiene un componente autoinmune importante, quiero que veas cómo tenemos la glomerulosclerosis, ¿sí? Que es el resultado como final, pero se puede ver asociado tanto a una hipertensión sistémica como hipertensión dentro del glomérulo, ¿ok? Que esto me produzca una lesión del endotelio y de los epitelios, que serían los podocitos, coagulación dentro del glomérulo con una hiperplasia de las células mesangiales y aquí es donde empieza a verse el depósito de la matriz extracelular. Por eso se empiezan a formar todos estos depósitos de colágeno, ¿ok? Igual aquí, ¿sí? Entonces, cuadro clínico, proteinuria, así de simple. La membrano proliferativa, esta es la glomerulonefritis como tal, un poquito más rara, porque esta tiene un componente del complemento, ¿sí? Esta es una glomerulonefritis que también se le conoce como mesangio capilar, ¿sí? Afectación del mesangio, afectación de los capilares, y la vamos a dividir en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La que te van a preguntar es esta, la tipo 2, ¿sí? La tipo 1 tiene un origen anticuerpo, hay IgG. Siempre que tengamos la IgG, el depósito va a ser granular, ¿ok? Estos depósitos se van a dar mesangio capilar, afectación del mesangio, afectación de capilares, depósitos subendoteliales, ¿ok? Aquí está el endotelio, aquí están los depósitos, ¿ok? Entonces, una vez después de tener estos depósitos subendoteliales o depósitos granulares, también podemos tener estos inmunocomplejos de IgG en el mesangio. Y si están en el mesangio, proliferación mesangial con extensión hacia el área subendotelial, o sea, la afectación es aquí. ¿Ok? Al ser una proliferación tanto del mesangio como del endotelio, aumento difuso del tamaño de los glomérulos, proliferación de las células mesangiales y es, o sea, tú tienes que tenerlo en cuenta que es la zona subendotelial y la zona subendotelial se comunica con el mesangio. Entonces,
morfológicamente, duplicación de la membrana basal. Así es la apariencia que suele dar. ¿Por qué? Porque la membrana basal es esta. Pero al nosotros tener el infiltrado de inmunocomplejos en la zona subendotelial, también vamos a tener todo esto aumentado de tamaño. Entonces va a parecer como si tuviéramos una duplicación de la membrana basal y se le conoce como en vías de tren. Entonces, así se va a ver. Esta es la tipo 1 que estamos viendo. Ahorita vemos la tipo 2. Entonces, ve cómo los depósitos se están dando. Membrana basal, depósitos subendoteliales. Sí parece o sea, sí parece esa duplicación de la membrana basal. ¿Cuál es el tipo de inmunocomplejos? IgG. En el caso de la tipo 2, cambia porque ahora los depósitos cambian a ser depósitos densos de el complemento de C3. Estos depósitos van a ser intramembranosos y a este complemento, el C3, que se está depositando de manera intramembranosa, se le conoce como factor nefrítico C3, ¿ok? Ese factor nefrítico se va a unir a la convertasa de C3 para empezar a activar la vía alterna del complemento, ¿ok? Entonces vamos a tener un componente inflamatorio importante con pues un daño al glomérulo, la verdad. Entonces, en ambos, tipo 1 y tipo 2, si te das cuenta, o sea, sí parece lo mismo, o sea, parece como si se estuviera aquí duplicando un poquito la membrana basal, pero aquí el depósito ve cómo se encuentra dentro de la membrana basal, ¿ok? El depósito es diferente, ¿sí? Hay activación del complemento. Y si tú quieres hacer una inmunofluorescencia para la glomerulonefritis, mesangiocapilar o membrano proliferativa, tienes que hacer una tinción en específico para C3, ¿ok? El síndrome predominante va a ser un síndrome nefrótico y en el laboratorio, si tú le mides el complemento sérico, te vas a dar cuenta que el componente de C3 va a estar consumido. ¿Por qué? Porque todo se está depositando ahorita en el glomérulo, en la tipo 2, ¿ok? Y listo, ahora sí que estos son los tipos de glomerulonefritis. Ya vimos la postinfecciosa, rápidamente progresiva, membranosa, ¿ok? Que va contra el receptor de la fosfolipasa 2, cambios mínimos, focal y segmentaria, membrano proliferativa tipo 1, tipo 2, la enfermedad de Berger, ¿sí? Entonces, dale una leída, por favor, a esta tabla porque te va a resumir bastante. O sea, yo ya te resumí mucho, esta tabla te va a resumir todavía muchísimo más. Y el día de mañana vamos a continuar con la nefropatología 3 porque la verdad esto es igual, muy rapidito para continuar con el resto de patologías, ¿ok? Entonces, yo quedo a su disposición. Por favor, cuando termine esta grabación, si les llega a quedar alguna duda, pregunta, mándame mensaje y yo créeme que te ayudo con todo gusto, ¿sí? Bye bye, que estén bien.